Lo que dejaron las primarias. Con nosotros el economista Daniel Guida. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gastón Muti, docente, investigador de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario. Gastón, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, primera pregunta. ¿Por qué votó la gente como votó, Gastón? Bueno. Sin bola de cristal, ¿eh? No, por supuesto, porque si no sería tan complejo que nos tendríamos que retirar. Qué preguntita para arrancar. Sí. Para arrancar, como para romper el cubito. Tendríamos que diferenciar si queremos hablar de nuestro distrito de Santa Fe, que evidentemente lo que se han mantenido son dos de los grandes tercios que en los últimos comicios del 2015 se expresaron a partir de la votación. Se mantuvo, y fue bastante lógico, el voto que tiene el Partido Justicialista a nivel de la provincia en sus distintas líneas internas, que está muy cerca de lo obtenido por el candidato a gobernador Perotti en los últimos comicios, pero también tenemos que encontrar que, por otro lado, el gobierno nacional, a través de Cambiemos, de su fórmula, lo que en su momento fue el PRO, ha tenido también una performance bastante similar a la que se había obtenido en los últimos comicios. El dato significativo ha sido cómo ese tercer grupo o tercio que expresaba la política de la provincia santafesina ha visto elecciones bastante menos competitivas que 2 años atrás. Daniel, ¿la gente reacciona después de las primarias en materia económica? ¿El descenso de la cotización del dólar es un síntoma del resultado de las PASO? Mira, creo que cuando uno dice la gente habría que identificar. Sí, obviamente. Si te referís a la población normal, a los ahorristas, los pequeños ahorristas y demás, nada que ver. La operación es una operación obvia, es una jugada de tipo estrictamente especulativo y con una finalidad política de los grandes inversores, del mercado, que se llama. Vos sabés que el mercado no es una entelequia, son hombres y mujeres que operan y que toman sus decisiones también sobre la base de expectativas políticas, además de los intereses, con lo cual ese bajón que tuvo el dólar, prácticamente 50 centavos, por lo menos en mi entender, y en el equipo de la Fundación lo hemos estudiado bastante en profundidad, nada tiene que ver con la actitud de la gente común, del ahorrista común. Es una operación del capital financiero que está justamente tratando de tomar esa elección para darle fuerza a continuar un proyecto que es el proyecto que todos conocemos de Cambiemos, ¿no es cierto? Yo diría, esa es una votación del mercado y no es lo que dicen todos. Cuando me refiero a votación del mercado me refiero a una jugada que estuvo vinculada también a una jugada comunicacional para todo el mundo, prácticamente en todo el mundo, a pocas horas del anuncio que hace Cambiemos en la Argentina, y cuando hablo del mundo, hasta el extremo del universo, ya jugaban esta idea de que Cambiemos había ganado muy, muy bien, y esto afirmaba una tendencia hacia favorecer la continuidad de una política, que obviamente es una política que hasta aquí, por lo que se ve, tiene bases muy sólidas, muy arraigadas en el capital financiero internacional, ¿no? Y Gastón, ¿no ganó Cambiemos? ¿Ganó o no ganó Cambiemos? En el ámbito provincial es una fuerza que salió segunda porque la cantidad de votos obtenidos es menor que la del Frente Justicialista, pero en el ámbito nacional el intento del gobierno fue hacer ver que algunos datos de algunas provincias muy importantes, La Pampa es uno de los ejemplos, Neuquén es otro de los ejemplos, se ha colocado muy fuertemente Santa Cruz, no se colocó fuertemente Chubut, o tampoco se colocó todo lo que es el noroeste argentino como ejemplos, pero en el centro del país ha hecho un resultado bastante importante, sobre todo en Córdoba, que lo viene sosteniendo en los últimos años, como también en Mendoza. Daniel, ¿se viene un proyecto de rebaja de impuestos, de reforma tributaria, con el objetivo de bajar los impuestos? Cuando uno dice bajar los impuestos, habría que ver de qué se trata, porque impuestos son todos. Por ejemplo, hay impuestos directos que afectan verdaderamente a quien tiene posibilidad de pagar, al contribuyente en condiciones de pagar, y hay impuestos indirectos que son sumamente injustos, que generan una injusticia distributiva tremenda, como por ejemplo son los impuestos al consumo, por ejemplo el IVA. Sí. Desconozco el borrador del proyecto. Los medios de comunicación dicen que ya el presidente tiene un proyecto. Por lo que se escucha, y algunos comentarios, aparentemente la reforma va todavía muy en dirección a favorecer aparentemente solo a un sector de la economía,
ya que se está hablando de la baja de algunos impuestos, modificar por allí algún impuesto directo, pero nada se está hablando de los impuestos indirectos. Y la injusticia distributiva en la Argentina no solo perjudica al sector empresario pequeño, mediano, nacional, sino que perjudica al conjunto de la población, al consumo y a la clase más humilde. Por lo tanto, reforma tributaria que no incorpore en la discusión y el consenso la verdadera justicia distributiva que necesita una comunidad, difícilmente obtenga los resultados esperados. Hasta lo que se ve es solo algún retoque para favorecer a las inversiones que habría que ver si les alcanza. Claro. Porque hay sectores que no les alcanza nada y por lo menos por lo que uno lee no creo que sea una reforma que tenga el contenido que todos esperamos. Desde el punto de vista como ciudadano común desearía que tanto el gobierno como la oposición en el Congreso pudieran llevar a cabo una verdadera reforma que hace muchos años la Argentina lo necesita. necesita. Sin duda. Gastón, ¿cómo se explica el triunfo del peronismo en la provincia de Santa Fe con los dos candidatos más fuertes en la interna de categoría de diputados nacionales y así también, digamos, el hecho de poder haber ganado un departamento como Rosario tan esquivo para el justicialismo desde hace años? Se explica porque el peronismo nunca dejó de tener un caudal electoral muy importante en nuestra provincia. Se explica porque a pesar de que tenemos algunos comicios anteriores en los que en el departamento de Rosario no ganaba el justicialismo, sino que lo hacía el Frente Cívico, Progresista Cívico y Social. La pérdida de votos del Frente Progresista ha llevado también a un triunfo del justicialismo, pero me gustaría adicionar a la pregunta anterior un dato que para mí es significativo. Por más proyectos que pueda llegar a tener el gobierno, necesariamente va a tener que negociar en la Cámara de Diputados y va a tener que negociar en la Cámara de Senadores de la Nación. ¿Con quién negocia el gobierno ahora? ¿Con Massa? ¿Con el sector no kirchnerista del peronismo en sí? Ese va a ser el intento que va a hacer. Lo que pasa es que ese intento va a ser bastante caro. Entonces va a tener que tener una apertura muy importante y ahí es cuando se van a poner esos cotos, esos frenos, esas... decir, hasta aquí queremos llegar en esta reforma tributaria que se estaba comentando, ¿no? Triaca lo negó, Peña lo negó también aquí en nuestro programa. ¿Se viene, digamos, ese mensaje que quiso dejar el gobierno de que Cambiemos había ganado incluso en provincia de Buenos Aires? ¿Es para que, entre otras cosas, avanzar con una reforma laboral? Bueno, sin duda esto está en la médula misma no solo del pensamiento, sino del proyecto político-económico que tiene Cambiemos. Esto, si no va en esa dirección, directamente fracasaría en los intentos que tiene de llevar adelante el proyecto. Mirá, Sergio, la cuestión es muy simple. Si la Argentina se endeuda a la velocidad y en la cantidad que se ha endeudado en un año y medio, si la Argentina tiene déficit comercial externo como nunca lo había tenido en los últimos 15 años, la pregunta es de dónde van a salir los dólares para pagar el endeudamiento. Obviamente van a tener que salir de los ajustes, esto no hay magia. Ahora, y en los ajustes está la reforma laboral, la caída... Pero no es que la economía está creciendo un 4%, o ha crecido un 4%. Fantasía, si es por fantasía yo te presento alguna otra. No, te tengo que ser honesto y con mucho respeto a mis colegas. Es una verdadera fantasía decir que la economía argentina está creciendo al 4%. Yo les ruego a mis colegas que me muestren los indicadores para eso. No hay indicadores objetivos en la economía argentina. Ahora, perdón, quiero aclarar. Me encantaría que fuera así, sin duda, quiera, sin duda. Y si además del 4% incluyera a los trabajadores y beneficiaría a la comunidad, estaría muy contento. Es una verdadera fantasía, Sergio. ¿La gente votó por la política y no por la economía entonces, Gastón? Probablemente haya tenido un importante elemento de la política y también cómo Cambiemos logró generar una forma de expresar su manera de presentarse ante la sociedad con esta idea de lo pasado, el futuro y este juego permanente que se estuvo presentando allí. En este juego es donde probablemente le convino terriblemente más decir de la política se trata y no de la economía. Exactamente. Tenés la encuesta a través de nuestro Twitter, @mesapolítica3. Vos podés votar a través de las redes sociales. ¿Vas a cambiar el voto en las elecciones generales con respecto a la opción que hiciste en la primaria? Mira, más de 1000 personas, más de 1000 seguidores han votado en la encuesta que ha lanzado Mesa Política en las últimas horas. El 70% prácticamente dice que no va a cambiar el voto que hizo en las PASO de cara a las generales. Gastón, ¿va a cambiar el voto la gente? Bueno,
Siempre sabemos que en las segundas elecciones hay ciertos corrimientos, lo que no significa que vaya a ser en un solo sentido. ¿Por qué? Porque se pueden reforzar, como en muchas oportunidades se ha hecho, las dos principales opciones y se puede llegar a polarizar en tanto provincia de Buenos Aires como en provincia de Santa Fe, bueno, aquellos distritos donde ha habido una cercanía entre las fuerzas principales que se expresaron allí. En la provincia de Santa Fe puede tener un peso muy importante también que vamos a tener elecciones para jefes comunales que no se realizaron en casi 2/3 de las comunas, porque sabemos que al haber una sola lista en esas comunas no había obligatoriedad de llevar adelante el comicio, y esa territorialidad puede tener también una cierta incidencia en cómo se exprese el voto de los ciudadanos. Más allá de que son sistemas electorales diferentes. Por supuesto. ¿Vos creés que va a ir fenómeno de cascada? No necesariamente porque va a haber un fenómeno de cascada ni porque hay una coherencia necesaria, porque si no, no podríamos entender mucho de los números de las últimas elecciones. Rosario, ¿no? Desde ya, o la ciudad de Santa Fe también, como dos casos sintomáticos, pero sí en las pequeñas localidades puede haber una atracción donde solamente se expresaron para diputados nacionales. ¿Y cómo impacta la suba del dólar de 18 pesos en la inflación, Daniel? Tremendamente, como históricamente ha impactado la devaluación en los procesos intestinos de la Argentina. La razón es muy simple, la Argentina no es solo un componente monetario, es un componente que está vinculado a la estructura productiva. Una estructura productiva donde tiene un componente importado muy serio en su estructura interindustrial, ante el menor movimiento del tipo de cambio se traslada a precios. Pero además hay una cuestión especulativa muy grande en todo esto, porque cuando hay expectativas de crecimiento, ha pasado históricamente y en los últimos días pasó, las formadoras de precios ajustan en términos de la expectativa del dólar, llegan a ese nivel de precios en pesos y aunque el dólar baje, como algunos creen que bajó el dólar, en realidad lo que bajó es en la pizarra, en la realidad económica no bajó, porque es la herramienta, el material más escaso. Y frente a haya material escaso, una demanda creciente, va a influir sobre los precios. En la Argentina, cualquier movimiento especulativo del dólar, tristemente, repercute en el bolsillo de los trabajadores y en el bienestar de la gente. Daniel, Gastón, un gusto recibirlos esta noche. No, por favor, gracias por la visita. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Daniel Guida, Gastón Muti, economista, politólogo, docente, investigador de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, en Mesa Política con el impacto político y económico de las PASO de hace 7 días atrás. Quédate con nosotros, ya está Agustín Rossi, ya está Roy López Molina, ya está Pablo Habkin, Mesa Política en vivo en la noche del 3.